Capítulo 5. Uno para regalar. El verano pasó rápidamente. Pronto vino septiembre y cambió el bosque una vez verde por amarillo y rojo, lo que hacía difícil ver el pelaje amarillo anaranjado de Moisés, en contraste con el bosque. El sol de la tarde reflejaba con brillo las hojas cambiantes, mientras Jessica caminaba por el bosque detrás de su casa, luego de la escuela. Las ramas secas se rompían bajo sus pies, aplastando la quietud de la tarde. Las hojas crujían muy alto sobre su cabeza, movidas por un viento suave. Sonaban solitarias. Jessica se sentía sola también. Sus padres habían decidido construir una nueva casa del otro lado del pueblo, en lugar de alquilar otra vez, y estaban ansiosos por empezar. Si el proceso de construcción seguía el cronograma y la casa azul no se vendía rápidamente, podrían mudarse de la casa azul a la casa nueva sin tener que mudarse a un apartamento. Esto era importante porque la mayoría de los apartamentos no permiten animales, y Jessica no sabía qué haría con los gatitos si tenían que mudarse muy pronto. Ella recordaba al hombre que le había entregado a Manchita y Moisés ese día inolvidable de julio. Si pudiera encontrarlo, quizás él podría cuidar a los gatitos si ellos tuvieran que vivir en un apartamento. Ay, me pregunto si vendrá a ver a los gatitos, dijo en voz alta. Moisés y Manchita tienen 7 semanas ahora. Puede que no vuelva, le había advertido la mamá en la cena la noche anterior. Pero dijo que lo haría. Lo sé, y quizá tenía la intención de hacerlo, pero la gente suele estar ocupada. Es que probablemente no quiere molestarnos, sugirió Juan. Posiblemente no quiere un gatito, dijo el papá con una sonrisa incómoda. Luego levantó las cejas y movió la cabeza hacia un lado, como siempre hacía cuando tenía que decir algo que no quería que Jessica escuchara, y después mostró una mirada seria en el rostro. No podemos quedarnos con esos gatitos, Jessica. Él miró a la mamá como buscando apoyo y continuó lentamente. Esta casa está a la venta, como sabes. Cuando encuentren un comprador, tendremos que mudarnos. ¿Y qué haremos con los gatitos? El padre miró alrededor de la mesa, pero nadie tenía una respuesta. Entonces continuó con su triste advertencia. Tenemos que ofrecer a los gatitos en el periódico antes de que crezcan mucho o nadie los querrá. Tendrían que ir a un refugio de animales cuando nos mudemos. La mamá intercambió una mirada de dolor con Jessica. Pero es que yo quiero quedarme con uno de ellos, rogó Jessica. Por favor, papá, por favor, solo uno. Hizo énfasis en la palabra uno, para que el papá lo considerara. Era él un hombre muy razonable y a veces se le podía persuadir para que cambiara de opinión si le daban suficientes buenas razones. La mamá lo sabía también y vino al rescate de Jessica. Creo que podemos quedarnos con el último, Santiago. Es como si hubiera caído del cielo y Jessica invirtió mucho tiempo cuidándolos, y yo personalmente perdí muchas horas de sueño por ellos. El papá asintió dando un mordisco a la patata asada y masticando deliberadamente. Bien, dijo finalmente. Pero si nos mudamos a un apartamento que no permite mascotas, el gatito tendrá que buscarse otro hospedaje. Bien, dijo Jessica, sin saber lo que significaba hospedaje. Se enteraría después. Por ahora lo único que sabía era que podía quedarse con uno de los gatitos. Me comunicaré con la gente del periódico y promocionaré un gatito para regalar, ofreció la mamá. No tenía muchas esperanzas de que alguien llamara, ya que no recibieron llamados después de las fotos en el periódico. ¿Y con cuál te quedarás?, preguntó el papá a Jessica.
La niña jugaba con las gotas de agua que se formaban fuera de su vaso. Los amo a los dos, dijo pensando con cuidado. No sé con cuál podría quedarme. Era tan difícil decidir. Moisés era amarillo y peludo, pero no le gustaba mucho que lo tomaran en brazos. Manchita, por otro lado, amaba explorar y se metía en aprietos más locos, pero siempre pedía ayuda. Bueno, creo que a Manchita le gusta más estar con personas y probablemente me quedaré con él, decidió Jessica. Luego sonrió al recordar a Manchita parado detrás de la reja al costado de los escalones. Es tan gracioso. Pero eso fue la noche anterior. De repente Jessica comenzó a pensar en cómo se sentirían los gatitos. Se sentía mal por Moisés. Él no había sido elegido. ¿Sabría eso? ¿Heriría sus sentimientos? Pero aún lo amo, se dijo a sí misma en voz alta. Solo porque no elegí quedarme con Moisés no significa que no amo a Moisés también. Él está lindo, pero es diferente. Es muy distinto a Manchita y tenía que elegir a uno de ellos. Ella buscó un diente de león seco y sopló las semillas al aire. Luego pensó, me gustaría que el hombre que salvó a Moisés viniera y lo adoptara. Así no tendría que ir al refugio. Era tan frustrante no saber dónde estaba el hombre, ni si volvería para llevarse a Moisés a vivir con él. Era todo tan complicado. Jessica amaba su casa, pero era alquilada y uno de estos días tendría que mudarse. Jessica amaba a Moisés, pero él también tendría que mudarse. La niña había descubierto que todo tiene que irse alguna vez. Si amas verdaderamente algo, duele decir adiós. Igualmente, amar a alguien o a algo valía la pena. Volvió a la casa, respirando el aroma del bosque en agosto. Hojas mojadas, hongos frágiles y lluvia. ¡Lluvia! Unas gotas dispersas de lluvia salpicaban la tierra oscura a su lado. Jessica aceleró su paso, corrió a la casa y entró rápidamente. Le había dado un biberón a Manchita antes de ir a caminar. Realmente no lo necesitaba, pero él disfrutaba tanto succionar el biberón que ella nunca lo detenía. Era verdaderamente malcriado y se había dormido antes de terminar el biberón. Entonces Jessica lo acostó con cuidado en la casa de muñecas y apoyó el pequeño biberón en la esquina al lado del gatito. Jessica se quitó el abrigo y lo colgó en el perchero detrás de la puerta. Se quitó los zapatos y los colocó en el armario. Luego se apresuró por las escaleras hacia su habitación para ver a los gatitos. Todo estaba en silencio cuando abrió la puerta. Moisés había atrapado su cama y estaba dormido al lado de su león de peluche. Manchita estaba todavía en la casa de las muñecas, pero estaba despierto, y lo que estaba haciendo hizo que Jessica sonriera y sacudiera la cabeza con asombro. Manchita estaba boca arriba en la habitación de la casa de muñecas, sosteniendo el biberón entre sus patas delanteras, tomando leche por segunda vez. Miró a Jessica todavía succionando el biberón. «Eres tan absurdo», dijo con una sonrisa a ella. Le hizo cosquillas en la pancita y él soltó el biberón a fin de atrapar el dedo de Jessica para jugar. Luego rodó hacia un lado y jugó con su cola. Jessica se sentó en la cama y acarició a Moisés, quien todavía dormía. Él estiró sus patas y mostró sus garras. Luego giró sobre su espalda, estirando sus patitas sobre su cabeza, sin abrir los ojos ni una vez. Jessica colocó su rostro en la pancita cálida del gatito. Su pelaje era espeso y sedoso, y todo su cuerpecito vibraba con el murmullo del ronroneo. Ella suspiró. «Ay, te amo. Prometo que te encontraré un buen hogar». Pensamiento para debatir.
¿Qué fue lo que le prometió que haría al señor Heredia cuando los gatitos tuvieran 6 semanas? ¿Mantuvo su promesa? No. Es difícil confiar en personas que no cumplen sus promesas. Jesús es alguien en quien podemos confiar. Lee su promesa de que volverá por nosotros en Juan 14:1 al 3. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.